Hay pocos artistas en la historia del rock que hayan logrado cruzar el otro lado de la pantalla y quedarse ahí. Rob Zombie no solo lo hizo, sino que construyó una carrera de director de cine tan sólida como su carrera musical, sin abandonar nunca ninguna de las dos. Un cantante de metal que terminó dirigiendo películas de culto y reinventando franquicias como Halloween, y ganándose el respeto de la crítica de terror más exigente. ¿Cómo llegó un chico criado entre ferias ambulantes y películas de monstruos en blanco y negro a convertirse en una de las mentes más reconocibles del rock oscuro y después en un cineasta de culto? Pues esta es la historia de Rob Zombie. Empecemos. Robert Bartland Cummings nació el 12 de enero del año 1965 en Haverhill, Massachusetts. Sus padres trabajaban en ferias ambulantes, así que Robert y su hermano menor Michael crecieron literalmente sobre la carretera, entre carruseles, juegos mecánicos y espectáculos. Fue en ese ambiente errante donde ambos hermanos desarrollaron una fascinación compartida por la contracultura, las películas de clase B, los westerns de serie barata y los cómics de fantasía. Desde niño, Rob quedó hipnotizado por el cine de terror y ciencia ficción clásico, especialmente aquellas películas de monstruos en blanco y negro de los años 30. Esa estética, el maquillaje artesanal, los decorados de cartón, la atmósfera gótica de bajo presupuesto se convertiría décadas después en la firma visual de todo lo que Rob Zombie tocara, ya fuera un disco, un video musical o una película. Musicalmente, sus referencias también se fueron formando temprano. Alice Cooper, Judas Priest, Ramones, Black Sabbath, artistas que entendían el espectáculo tanto como el sonido. Rock abandonó el colegio para perseguir sus propias ideas y se mudó a Nueva York, decidido a encontrar un lugar donde toda esa mezcla de influencia pudiera convertirse en algo propio. En Nueva York, mientras trabajaba como técnico en el set de Pickwicks Playhouse, conoció a la bajista Sean Yusel, y en 1985 ambos fundaron lo que sería después White Zombie, una banda que desde el primer momento fue mucho más que un proyecto musical, era un manifiesto visual. Rob se encargó personalmente de absolutamente todo lo que llevara el sello de la banda: portadas, camisetas, escenografía, videos, convirtiéndose en el director creativo total de su propio universo, mucho antes de tocar una cámara de cine profesional. El sonido de White Zombie era un híbrido crudo entre el hardcore punk, el ruido experimental y el peso del hard rock, todo filtrado por esa obsesión del rock en el cine del terror y la cultura basura. Durante los primeros años, la banda grabó de forma independiente y construyendo una base de seguidores desde el circuito underground más duro, sin atajos y sin ayuda de ninguna discografía grande. El trabajo constante, disco tras disco, giras interminables por clubes pequeños, terminó dando frutos a comienzos de los años 90, cuando White Zombie firmó con una multinacional y el sonido de la banda llegó por primera vez a una audiencia masiva. En marzo de 1992, White Zombie publicó Las Exorcisto Devil Music Volumen 1 a través de Geffen Records. Fue el punto de inflexión definitivo. Con el nuevo guitarrista Jake, el álbum fusionaba rock metal, samples cinematográficos y una estética visual tan elaborada como el sonido. Singles como los siguientes se convirtieron en habituales de MTV y de la radio rock. El álbum superó los 2 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos y colocó a la banda en el mapa del metal alternativo de la década. 3 años después llegó el golpe de gracia, Astro Creek, del año 2000, y con el título más largo que he visto, publicado en el año 1995, se convirtió en el primer y único álbum de White Zombie en entrara en el top 10 del Billboard 200. Con más de 2 millones de copias vendidas en Estados Unidos, el disco consolidó un sonido denso, industrial y cargado de samples de películas de terror y efectos de sonido que convertían cada canción en una escena cinematográfica en miniatura. Por ejemplo, la siguiente canción, inspirada en la novela de Philip Dick, ¿Sueñan los androides en ovejas eléctricas?, se transformó en el single más reconocible de toda la carrera de la banda. En 1995, White Zombie ganó el premio MTV Video Music Awards por la canción ya nombrada. Ese reconocimiento confirmaba algo que Rob ya sabía desde sus días, dirigiendo cada detalle visual de la banda. No simplemente era un frontman con carisma, era ante todo un director. Casi todos los videoclips de White Zombie, con contadas excepciones, llevaban su firma detrás de cámara. Esta costumbre de controlar la imagen tanto como el sonido nunca lo abandonaría, ni siquiera cuando la banda empezó a mostrar las primeras grietas internas. El éxito masivo paradójicamente aceleró el final. Después de más de una década juntos, giras exhaustivas y la creciente distancia creativa entre sus miembros, White Zombie se separó de forma oficial en el año 1998, aunque la actividad se había detenido prácticamente desde 1996. Para muchos artistas, el fin de la banda que los hizo famosos habría sido el fin de la historia, pero para Rob Zombie apenas fue el cierre del primer capítulo de un universo que él mismo había diseñado desde el primer flyer pegado en un póster de Nueva York.
Antes de cerrar esta etapa, Rock ya había dejado pistas para su futuro. En 1996 colaboró en la secuencia de alucinaciones del filme Beavis and Buck Record en América, y había estado a punto de dirigir una tercera entrega de The Crook en un guión propio, proyecto que finalmente se cayó. La transición no era un salto al vacío, era la expansión natural de alguien que siempre había pensado en imágenes mientras escribía los riffs. Y en 1998, con John Tempesta en la batería, Ed's White Zombie, Mike Ritz en la guitarra y Rob Blast con Nicholson en el bajo, Rob Zombie lanzó su álbum debut como solista, Hey Billy Deluxe. El disco tardó cerca de 10 meses en completarse y fue producido junto a Scott Holmgren, un productor que ya había trabajado con Metallica y Motley Crue. El resultado fue un sonido más accesible que el de White Zombie, pero igual de macabro en su imaginería, con un humor negro y una sensualidad que lo diferenciaban de muchos de sus contemporáneos del metal industrial. Hey Billy Deluxe no solo confirmó que Rob Zombie podía sostenerse fuera de la banda que lo hizo famoso, sino que lo consolidó como una marca propia. Debutó en el número 6 del Billboard 200, con más de 121.000 copias vendidas en su primera semana, superando las cifras de cualquier álbum de White Zombie. Con el tiempo superaría las 3 millones de copias a nivel mundial y se convertiría en triple platino en Estados Unidos. Canciones como Dragula, Live in the Kirk y Super Beast se convirtieron en himnos de una generación y la columna vertebral de su repertorio en vivo hasta el día de hoy. Y un año antes, en 1996, ya había colaborado con Alice Cooper en una canción nominada al Grammy en la categoría de Best Metal Performance. Esa colaboración no era casual. Cooper había sido una de sus primeras influencias, el modelo del artista que entendía rock como teatro total. La transición de vocalista de banda a artista solista fue en ese sentido casi natural, y en 2001 llegó The Sinister Urge. Su segundo álbum de estudio contó con colaboraciones de lujo: Ozzy Osbourne, Kerry King de Slayer, Tommy Lee, DJ Lethal de Limp Bizkit. El disco alcanzó el número 8 del Billboard 200 y se convirtió en su segundo álbum platino en Estados Unidos. Temas como los siguientes mantuvieron la fórmula de riffs contundentes y samples cinematográficos, pero con una producción aún más refinada. La compilación Past, Present and Future de 2003 cerraría el círculo de esa primera etapa solista, reunificando material de White Zombie y de sus dos primeros discos en solitario. Mientras su carrera musical avanzaba sin pausa, algo más se estaba gestionando en paralelo. En 1999, Rock había diseñado una atracción de terror para los Halloween Horror Nights de Universal Studios. Fue precisamente en ese entorno, rodeado de monstruos de cartón y pasillos oscuros, donde un ejecutivo le preguntó si tenía alguna idea para una película. Rock improvisó un pitch sobre la marcha. El título ya lo tenía claro: La Casa de los Mil Cadáveres. La obsesión por contar historias en imágenes que había llevado siempre en la sangre estaba a punto de materializarse. En el año 2000, Rob Zombie escribió y dirigió su primer largometraje, La Casa de los Mil Cadáveres. La idea nació mientras diseñaba una atracción de terror para Universal Studios. Un ejecutivo le preguntó si tenía alguna idea para una película. Rock improvisó el pitch y el título ya lo tenía listo. Universal le dio luz verde y un presupuesto que rondaba los $7 millones. El rodaje se realizó en el propio lote de Universal y en localizaciones de Los Ángeles. El reparto incluía a Sid Haig como Capitán Spaulding, Bill Moseley como Otis Driftwood, Sherry Moon como Baby Firefly y apariciones tempranas de actores como Ray Wilson y Chris Hardwick. Cuando Universal vio el corte final, el pánico se instaló. La película era demasiado extrema, demasiado gráfica, demasiado cerca de una calificación NC-17. El estudio, temeroso de la polémica en un momento de sensibilidad pública sobre la violencia mediática, decidió no estrenarla y devolvió los derechos a Rock. MGM se interesó brevemente en la película, pero también se retiró después de que Rock hiciera un comentario sarcástico en cámara sobre la moral del estudio. Finalmente, Lionsgate Entertainment se animó a distribuirla. El estreno no llegó hasta abril del año 2003, 3 años después de haberla filmado. El resultado fue una película con estética grindhouse deliberadamente sucia, un homenaje abierto a Masacre de Texas y al cine de explotación de los 70. Con un presupuesto ajustado, recaudó cerca de $16,8 millones a niveles mundial.
Más importante todavía, sentó las bases de lo que se convertiría en la trilogía Firefly, una familia de asesinos que Roth seguiría desarrollando durante casi 20 años, hasta Turn from Hell en 2019. Nadie sabía qué esperar de un metalero de renombre incursionándose de golpe en la dirección del cine. La crítica especializada en terror, sin embargo, reconoció algo genuino, un director que amaba profundamente el género al que homenajeaba, capaz de mezclar el humor negro con el horror más crudo, sin caer en la parodia vacía. Aunque las reseñas generales fueron mixtas o negativas, el filme generó un culto inmediato entre los aficionados al horror underground. Lionsgate recuperó su inversión casi de inmediato y, convencidos del potencial, le dieron luz verde a una secuela. The Rob Zombie había llegado al cine para quedarse. La Casa de los Mil Cuerpos no era solamente un debut, era la materialización de todo lo que Rock había estado construyendo desde los días de White Zombie. Los mismos colores saturados, la misma mezcla de humor absurdo y violencia gráfica, la misma sección por los monstruos de cartón y las ferias ambulantes, la película era en esencia un videoclip de metal de 90 minutos y funcionó. A comienzos de los 90, Rock conoció a Sherry Glenn Skurkis, una joven de California criada en Connecticut. Primero se unió a las giras de White Zombie como bailarina, luego como coreógrafa y diseñadora de vestuario, bajo el nombre artístico de Sherry Moon, y más tarde Sherry Moon Zombie. Apareció en videos icónicos como Living the Girl, inspirado visualmente en el gabinete del Dr. Caligari. Su presencia no era decorativa, sino que se convirtió en la musa visual de todo el universo de que Rock construía canción tras canción. La pareja se casó el 31 de octubre del año 2002 en la Graceland Wedding Chapel de Las Vegas, el día de Halloween, casi por casualidad, según contaría después la propia Sherry. Habían estado juntos casi 9 años, pero su relación sería mucho más que sentimental. Sherry se convertiría en la actriz principal de prácticamente todas las películas que Roth dirigiría en las 2 décadas siguientes. Su primer largometraje juntos, de hecho, fue el mismo que mencioné anteriormente, La Casa de los Mil Cadáveres. Ninguno de los dos sabía exactamente qué estaba haciendo y lo hicieron de todas formas. Sherry ha aparecido en 11 videoclips de la etapa solista de Rock y en 4 de la época de White Zombie. En el cine interpretó a Baby Firefly en la trilogía de la familia Firefly, a Deborah Myers, la madre de Michael Myers, en las 2 entregas de Halloween dirigidas por Rock, a Heidi en The Lords of Salem, a Charlie en 31 y a Lily Munster en la reinvención de 2022. Más allá de la cámara, es diseñadora de moda, fundó la línea Total Skulk, activista por los derechos de los animales y una de las constantes creativas más sólidas de toda la carrera de Rock. Rock ha dicho en más de una ocasión que ambos hacen exactamente lo que quieren hacer y lo que creen que los fans van a disfrutar. Esa complicidad creativa nació en el backstage de un tour de metal y se consolidó en sets de rodaje Long Bon Jack. Es uno de los hilos más consistentes de su biografía y, obviamente, es algo que había que mencionar. Ya para el año 2005 llegó Los Renegados del Diablo, la secuela directa de La Casa de los Mil Cadáveres. Con un presupuesto similar, alrededor de 7 millones, la película adoptó un tono más maduro, más cercano al rock movie violento de Bonnie and Clyde o The Wild Bunch, que al exceso visual de su predecesora. Steve Hague, Bill Moseley y Sherry Moon volvieron a interpretar a la familia Firefly, ahora convertidos en forajidos perseguidos por un sheriff vengativo. La crítica la recibió de forma notablemente más positiva. Roger Ebert le dio 3 estrellas y destacó la escritura y las actuaciones. Recaudó cerca de $20 millones a nivel mundial y se consolidó como una de las mejores películas de Rob Zombie según la mayoría de los aficionados al género. Ese mismo año, Rob también regresó a la música con In the Cage Horse del año 2006, reclutando al guitarrista John Cinco, ex Marilyn Manson, y al baterista Tommy Clufetos. El disco fue deliberadamente más experimental, alejado del sonido puramente metalero de los primeros trabajos. Debutó en el número 5 del Billboard 200 y la dualidad música-cine se había convertido ya en su forma natural de trabajar. Mientras rodaba o editaba, componía, mientras giraba, escribía guiones. Después llegó uno de los movimientos más arriesgados de su carrera como cineasta. En 2007, Rob Zombie reinterpretó una de las sagas más populares del terror, Halloween. El clásico slasher de John Carpenter del año 1978, la decisión de dar un origen explícito a Michael Myers, algo que Carpenter siempre había evitado, dividió profundamente a los fanáticos de la saga. La película gastó casi la mitad de su metraje en infancia y adolescencia del asesino, interpretado primero por Dave Ferg y luego por Tyler May. Malcolm McDowell asumió el papel del Dr. Loomis. Aunque las reseñas críticas fueron mayoritariamente negativas, alrededor del 28% Rotten Tomatoes, el filme se convirtió en un éxito de taquilla, más de $80 millones a nivel mundial. Quiere decir, la película más taquillera de la carrera de Rock hasta ese momento.
Y en el año 2009 llegaría su secuela, obviamente, Halloween 2, porque si vende, pues tiene que vender, tiene que seguirse. Aún más polarizante que profundizada en el trauma psicológico de Laurie Strode. Entre 2012 y 2022, Rock continuó expandiendo su filmografía con una serie de proyectos cada vez más personales, como por ejemplo The Lord of Salem del año 2012, fue un giro hacia el terror atmosférico y sobrenatural, protagonizado por Sharon Moore como una DJ de radio atormentada por brujas del siglo XVI. 31, 2016, regresó a la violencia Grindhouse con un grupo de trabajadores de feria forzados a sobrevivir una noche de Halloween en un juego sadístico. Tree from Hell del año 2019 cerró la trilogía Firefly con un tono más cercano a la comedia negra y al western. Y finalmente, en el año 2022, The Monster ofreció una reinvención colorida y familiar de la clásica serie de televisión de los años 60. De la casa de los 1000 cadáveres a la casa de los monsters, Rob Zombie demostró que su cine no se trataba únicamente de sangre y violencia, sino de un amor genuino y variado por toda la cultura pop que había consumido desde niño. El terror, las series de televisión, el rock de los 70, las ferias ambulantes y el cine de serie B, cada película, por imperfecta o divisiva que fuera, llevaba su firma inequivocada. Sus discos posteriores mantienen esa inclinación cada vez más cinematográfica. Heavily Deluxe 2 del año 2010 recuperó el espíritu del primer álbum solista, y estos, como otros ejemplos que te estoy mostrando en pantalla, construyeron canciones casi como escenas, con samples, texturas y estructuras que parecen pensadas para una pantalla tanto como para un parlante. En 2026 publicó The Great Satan, demostrando que a más de 3 décadas de carrera sigue expandiendo el mismo universo. La formación de su banda en vivo también refleja esta continuidad. Tras la etapa inicial con Mark Rins y John Tempesta, John Cinco se consolidó como su guitarrista principal durante más de una década y media. Bateristas como Tommy Clufetos, Joy Jordison y Ginger Freeze y bajistas como PGD han pasado por su formación, pero el centro siempre ha sido el mismo, la visión de Rock. En el escenario, sus shows se convirtieron en espectáculos teatrales de terror, con escenografías elaboradas, efectos especiales y una energía de estallo que conectaba directamente con sus raíces en el shock rock de Alice Cooper. Esa negativa a separar completamente música y cine es quizás la clave real de su longevidad. Rob Zombie nunca abandonó el metal para convertirse en cineasta, simplemente amplió el mismo universo que llevaba construyendo desde los 15 años, cuando lo único que tenía eran películas de monstruos en blanco y negro y un puñado de discos de Black Sabbath. Incluso cuando los estudios de Hollywood le confiaron franquicias millonarias, Rock insistió en imponer su propia estética. Cuando Universal o Dimension le daban un presupuesto, él usaba para hacer exactamente la película que tenía en la cabeza, no la que el marketing esperaba. Ese control fereo le ha costado críticas, retrasos y rupturas con estudios, pero también le ha garantizado algo que pocos artistas logran: una obra coherente, reconocible e inequívocamente suya. La historia de Rob Zombie no es la de alguien que abandona el metal para reinventarse como director de cine, sino es la historia de alguien que jamás separó ambas pasiones y que se negó una y otra vez a que nadie más decidiera cómo debía verse su trabajo, desde una feria ambulante en Massachusetts hasta el set de una franquicia como Halloween. El camino de Rob Zombie estuvo trazado por una sola regla: si algo merece ser hecho exactamente como uno lo imagina, sin atajos y sin pedir permiso. Ahí está quizás la lección más valiosa detrás de toda esa historia. No se trata de talento puro ni de suerte, sino se trata de constancia, de una persona que empezó diseñando camisetas y portadas de disco de forma independiente y que décadas después seguía haciendo exactamente lo mismo, solo que ahora con una cámara de cine en las manos y presupuestos de millones de dólares. Rob Zombie nunca dejó de ser un chico obsesionado con los monstruos de cartón y las guitarras distorsionadas, simplemente encontró más formas de contar la misma historia. Ha vendido más de 15 millones de álbumes en todo el mundo, sus películas han recaudado más de 150 millones de dólares en taquilla y ha dirigido desde atracciones de parques temáticos hasta remakes de clásicos del terror, pasando de trilogías de culto y reinvenciones familiares. Ha girado por estadios, ha ganado premios en TV, ha sido nominado al Grammy y ha sido tanto elogiado como destrozado por la crítica. Y a través de todo ello, ha mantenido una coherencia estética y temática que pocos artistas de su generación pueden reclamar. Hoy, a más de 40 años de haber fundado White Zombie en un sótano en Nueva York, Rob Zombie sigue creando, sigue girando, sigue rodando, sigue diseñando cada detalle de su propio universo. Porque esa al final es la enseñanza más metalera de todas. No hace falta elegir entre las cosas que amas, solo hace falta la disciplina y la terquedad para construir con cada una de ellas un mundo que sea completamente tuyo.
Y eso, hermano, es quizás la lección más poderosa que deja esa historia. Rob Zombie no cruzó del metal al cine, nunca salió del lugar donde siempre estuvo, el centro exacto de su propio universo. Sin más que decir, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, por favor házmelo saber con un like y una suscripción de parte tuya. De mi parte, fue todo. Sin más que decir, mi nombre es Baker y te mando un gran abrazo. Nos vemos en el video entrante.